Bendecidos con toda bendición, mis amados, de este canal de YouTube, Verdades del Reino. Hoy continuamos con el tema La verdad del diablo, parte 7. Vamos a ver quién era ese diablo que andaba como león rugiente buscando a los cristianos para devorarlos. Así que vamos a dar inicio. Vamos a tener una palabra de oración pidiéndole la revelación y la dirección a nuestro Padre eterno. Señor que estás en el cielo todopoderoso, gracias por habernos permitido estar aquí un día más. Un día a la vez, Señor, proclamando estas verdades del reino. Te pido que tu palabra llegue a los corazones, se siembre y que a su tiempo dé su fruto, Señor Jesús. Yo sé que sí va a ser así, porque tu palabra no vuelve vacía. Cada persona en cualquier país del mundo que escuche este mensaje puedan ser alumbrados los ojos de su entendimiento. En tu nombre, Señor Jesús. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Aquí tenemos que primero aplicarle las 5 reglas de interpretación hermenéutica a este texto, como tenemos que aplicársela a todos los textos. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Entonces, al nosotros leer este pasaje, claro, el sistema religioso de un solo versículo saca una doctrina. De un solo versículo. El diablo anda como león rugiente buscando para devorarte. Un solo versículo. De ahí ellos arman su doctrina. Y ya nosotros sabemos que un texto sin contexto es un pretexto. Entonces mire lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. En el año ya 50 y 64 más o menos. Está escribiendo Pedro esta segunda carta. Entonces si Pedro está diciendo en el año 64 que el diablo, que hay un ser espiritual llamado diablo que anda alrededor de los cristianos buscándolos para devorarlos. Entonces, ¿por qué Pablo dice en el año 62 en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo? El diablo entonces fue destruido en el año 62. Y Pedro en el 64 está diciendo de que todavía el diablo anda como león rugiente buscando para devorar. Entonces, ¿cómo es ese cuento allí? Pues, ¿mintió Pablo en el 62 o Pedro está mintiendo en el 64? ¿Cómo desenrollamos ese papagayo, como dicen allá en Venezuela? ¿Ah? Fácil, ¿cierto? Porque si nosotros entonces creemos lo que dice Hebreos 2:14, que el diablo fue destruido, y la palabra que aparece ahí en griego es catargeo, que quiere decir invalidar por completo. Y catargeo era cuando las barcas se hundían. Los griegos tenían una batalla naval en el mar y las barcas se hundían. Cuando ellos pasaban revista, sí, hacen falta 4 barcas, 6, 8 barcas. Bueno, 8 barcas catargeo fueron hundidas en lo profundo de la mar, invalidadas por completo. No se pueden recuperar, catargeo. Entonces el diablo fue catargeo en el 62. Entonces, ¿cuál es el diablo que Pedro está diciendo en el año 64? ¿Sería que el diablo resucitó entonces? Entonces quiere decir que el diablo resucitó, ¿cierto? Y que Cristo no fue el único que resucitó. Porque el diablo fue destruido allá en el 62, que está diciendo Pedro, en el año 62. Pablo. Y ahora Pedro en el 64 dice que hay un diablo que anda alrededor buscando a la gente para devorarla. Entonces el diablo resucitó. Entonces ya tenemos 2 que han resucitado. Nuestro Señor Jesucristo y el diablo. Vea. ¿Qué enredo tiene el sistema religioso, cierto? Entonces el único que venció la muerte no fue nuestro Señor Jesús, fue el diablo también, porque el diablo anda alrededor de los cristianos que están en Francia, de los cristianos que están en Alemania, de los que están en Brasil, de los que están en Argentina, de los que... O sea que el diablo es omnipresente entonces.
Entonces tenemos un diablo que resucitó, que también venció la muerte, y tenemos un diablo que es omnipresente, que anda alrededor de todos los hermanos de todo el mundo, buscándolos para devorarlos. Pero lo raro es que no los ha encontrado. No los ha encontrado, ¿cierto? Qué cosa tan rara. El sistema religioso se mete unas películas de Hollywood en la mente. Tremendo, ¿cierto? Entonces por eso es que yo le digo a los bendecidos, cuando ellos me abordan por el interno, porque hay muchos bendecidos que me llaman a mi WhatsApp, más 57, código de Colombia, 321-499-4415. Ellos me llaman a insultarme y a decirme, bueno, de todo. Yo les digo, por eso es que yo les digo que ustedes no son monoteístas. Ustedes no creen en un solo Dios. Ustedes creen en más de un Dios. Eso los convierte en cristianos politeístas. Politeísta es la creencia en varios dioses. Varios, de dos para adelante. Entonces, ellos creen que hay un Dios todopoderoso que creó el cielo, la tierra y todo. Y creen que hay otro Dios más pequeñito que le llaman el Dios de este siglo, que es el diablo, que anda alrededor de ellos buscándolo para devorar. Entonces creen en dos dioses. Eso los convierte en politeístas. No son monoteístas, no son unicitarios. Tanto que critican a los pobres amados hermanos trinitarios. Y ellos son politeístas. Porque creen en otro Dios que anda alrededor de ellos buscándolo para devorarlo. Hombre, dejemos tanta ignorancia ya. Vamos a leer la palabra como está escrita. Vamos a entenderla. Y si no la entendemos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Porque el sistema religioso, amado, le ha cegado el entendimiento a sus mismos feligreses para que no le resplandezca la luz del evangelio que predicó Pablo. A ellos les conviene ¿qué? Tener a los feligreses engañados en cuatro paredes y decirles, si tú te sales de aquí de estas cuatro paredes, ya no eres nuestro hermano, te vas para el infierno. Así lo mantienen engañados e ilusionados. Nosotros, gracias a Dios, que hemos sacado nuestra mente del sistema religioso, nosotros hemos conocido estas verdades y podemos decir a viva voz que no hay ningún ser espiritual llamado diablo. Eso no existe. Eso es un invento de la Iglesia Católica para mantener a la gente asustada. Claro, cuando Martín Lutero sale de allá, él sale con un montón de creencias. Todavía hoy los cristianos hacen culto de adoración los jueves y no saben por qué. Pregúntale a los católicos por qué los jueves son de adoración. Pregúntele. O sea, el sistema religioso arrastró un poco de costumbres de la Iglesia Católica y nos las metió acá. Y los cristianos, no me toquen eso. Con mi diablo no te metas. Me decía un ministro en Brasil, me decía, hay dos cosas que tú no le puedes quitar al sistema religioso: los diezmos y el diablo. Tú le quitas esas dos cosas y el sistema religioso se cae. Y yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad. Entonces Pedro aquí le está hablando ¿a quién? ¿A quién le está hablando? Recuerde las 5 reglas de interpretación hermenéutica. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Aplíquele esas 5 reglas de interpretación hermenéutica a este texto y a todos los que lea, para que no sea engañado por el sistema religioso. Aplíqueselo. ¿Quién lo dijo? Pedro. ¿A quién se lo dijo? A los pastores, a los líderes de esa época. ¿Cuándo lo dijo? En el año 64. ¿Por qué lo dijo? Porque muchos estaban predicando ley, se estaban devolviendo de la gracia para la ley. Tenemos, amados, nosotros que interpretar las escrituras por nuestra propia visión, no por lo que un pastor diga de un altar. El 95% de lo que se dice de un altar son cosas erradas, ilusorias, para tener a los feligreses ilusionados y mantenerlos ahí con una venda en los ojos y jale para allá y jale para acá. Pues cuando usted vaya, obedece a vuestros pastores, por favor.
Ya no somos niños que tenemos que ser llevados por un tutor. Eso era cuando éramos niños espirituales. Pero ya no, yo no concibo esto de un creyente de 10, 15, 20 años en la iglesia, todavía repitiendo lo que un pastor dice desde el púlpito. Y tú no tienes derecho a levantar la mano y decir, oiga, un momento, eso no es así. Disciplina de una vez, para la banca, 7 años, un amigo mío lo pusieron 7 años en disciplina. Imagínese usted. ¿Usted cree que eso no es una locura? ¿Ah? Vamos a sacar nuestra mente del sistema religioso. Y Pedro les estaba hablando a estos líderes y él estaba usando su propia experiencia que él había vivido. Porque Pedro, cuando escribe esta carta, ya él estaba anciano. Mira lo que dice aquí en el 5:1 de 1 Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ya Pedro estaba anciano. Y Pedro podía hablar de las experiencias, de los padecimientos. ¿Quién fue el que más padeció? Pues de los apóstoles. Pedro. Él había llegado a entender que el diablo, el opositor que lo rodeaba a él, era su carne. Era su débil carne, su débil naturaleza humana que lo hacía tropezar a cada momento. Eso era lo que Pedro ya había aprendido. Que su mente carnal, su naturaleza humana estaba con él donde quiera que él fuera. Si se iba por el monte de Jericín, ahí estaba la naturaleza. Se iba a pescar, ahí estaba la naturaleza. Lo rodeaba por todas partes. Tu carne te rodea y va contigo a donde... Es más, se va a dormir junto contigo. Por eso por allá el profeta dice, cuídate de la que duerme a tu lado. Tu naturaleza, tu mente humana, tu carne, tu debilidad, tu tentación, esa es la que te rodea por donde quiera que tú vas. Y claro, un descuido y te devora. Pedro fue testigo, fue víctima, lo vivió en carne propia. Nosotros somos ¿qué? Espíritus que venimos a participar de carne y sangre, así lo dice Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios también vino a participar de lo mismo. Entonces nosotros somos espíritus participando de una naturaleza humana por 40, 80, 100 años, qué sé yo cuánto tiempo nos irá a tener. Deja aquí. Yo sí quisiera que Dios nos diera 1000 años más aquí para verle la cara de vergüenza que van a tener todos estos religiosos que dicen que faltan 2 años para acabarse la tierra, que en el 2030, que no sé qué, que pasarán generaciones y generaciones y no pasará nada. Nadie será arrebatado, como dice el sistema religioso, que la gente va a ir manejando la moto y ¡pum! Se va a ir, la moto se va a estrellar. Imagínese usted, eso va a ser una desgracia, un desastre el día del arrebatamiento, según ellos. Imagínese un piloto y el copiloto, y los dos son evangélicos, y el avión no va en piloto automático. Y ¡pum! Llegó el arrebatamiento y se fueron ellos. Y el avión no iba en piloto automático, y vea, se murieron todos. Hombre, ¿qué película de Hollywood nos hemos dejado meter? Eso es pura mentira del sistema religioso. Generación va y generación viene, dice la Biblia, y la tierra permanece para siempre. Bueno, ahí está en nuestro canal de YouTube, Verdades del Reino, esta enseñanza titulada El fin del mundo. Puede entrar ahí y verla. Ahí se amplía más ese tema. Entonces nosotros somos tesoros en un vaso de barro. Estamos participando de carne y sangre. El vaso de barro
nos cubre y el tesoro está dentro. ¿Cuál es el tesoro? Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, nuestro hombre interior, como usted lo quiera llamar. Ese tesoro está rodeado por la carne, está rodeado por el diablo, porque lo único que se opone al espíritu es la carne. No hay otra cosa que se oponga al espíritu. Vamos a verlo para que vea usted. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son en contra, se oponen, son diablo. Recuerde que la palabra diablo o Hasatán quiere decir opositor. Ya nosotros tenemos esa enseñanza ahí, no sé si fue la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, a donde yo expliqué la palabra Hasatán, era la que se usaba en el griego, después la pasaron a Satán, en el hebreo, después la pasaron a Satán, después se pasó a diabolos en el griego y en el latín diablos. Todas esas palabras son sinónimos y significan opositor. Si usted va a salir con la bicicleta y hay un carro atravesado ahí en el garaje de su casa y no lo deja salir, ese carro es un diablo porque se está oponiendo, se está atravesado ahí, pues. Como el Señor le dijo a Pedro, apártate de ahí, échate por un lado. Vete y la fea que me eres tropiezo. Apártate, diablo, eres un tropiezo, eres un estorbo, estás obstaculizando. No hay ningún ser con rabo y con cacho y con tridente llamado diablo, eso no existe. Bueno, existe en la mente de las personas y también existe en las botellitas de ají picante. Ahí lo he visto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Lo único que se puede oponer al espíritu es la carne. Y cuando hablo de la carne no estoy hablando de esta bola de masa. Porque el espíritu es cuarta dimensión de la materia y la carne es tercera dimensión. Entonces una cosa que es tercera dimensión no puede pelear con el espíritu que es cuarta dimensión. Siempre va a ganar la cuarta. Entonces, ¿por qué la carne? ¿A qué se refiere la carne? La mente, la naturaleza humana, tu mente carnal. Esa es de la cuarta dimensión de la materia. Y esa sí se puede oponer directamente con el espíritu. Porque son cuarta dimensión, pues cuarta y cuarta pelean entre sí. Se oponen. Para que no hagáis lo que quisieres. Ahí está. No es ningún diablo. Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Tiene un título ahí. Ahí no dice las obras del diablo. Ahí dice las obras de la carne y el fruto del espíritu. Usted decide en cuál de las dos vive. Déjese de andar culpando al diablo y asuma la responsabilidad de sus hechos. Usted es el que le va a dar cuenta a Dios. Usted no va a decir, Señor, es que el diablo me tentó y yo no recibí. No, mentira. Tú mismo, tú eres el culpable. Todos llevamos un diablo dentro y tenemos que batallar contra él todos los días. Duerme con nosotros. #21. Envidias, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes, a las cuales os amonesto, como ya os he dicho, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no reinarán en vida. Claro, si tú vives bajo las obras de la carne, no vas a poder reinar en vida, porque lo que te está dominando es la mente natural, la mente humana, la carne. Pero si tú vives bajo las obras del Espíritu, dice Pablo, el que vive bajo las obras del Espíritu, contra estas cosas no hay ley que valga. Es decir, no hay oposición que valga. Entonces decide bajo cuál vas a vivir, si vas a vivir bajo las obras de la carne o bajo los frutos del Espíritu. Y déjate de andar culpando al diablo, que no hay ningún ser llamado diablo. No hay ningún ser espiritual llamado diablo. Eso es un invento de la Edad Media, de allá de la Iglesia Católica. Colosenses 3:5. Haced morir pues
haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas en las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí está. Nos dice, hagan morir al diablo. Ahí nos dice así. Nosotros tenemos que hacer morir los deseos de nuestra carne, que son los que se oponen a las cosas del Espíritu. Así que vayamos despejando esa mente. No existe ningún ser llamado diablo, ningún ser espiritual llamado diablo. Nadie anda buscándote para devorar por ahí. Es tu propia carne, tu propia mentalidad, tu naturaleza carnal. Entonces unos hermanos me llaman y me preguntan, me llamó un hermano de Argentina y me preguntó, ¿cómo así que usted está diciendo que no hay diablo, hermano? Pero si yo aquí había un muchacho endemoniado que le saqué 6 demonios. ¿Y cómo hizo él para contarlo, pues? Y hermano, ¿y usted cómo hizo para contarlo? No, él me dijo que ahí habían 6. Y usted le va a creer al diablo. Usted no ve que él es padre de mentira. ¿Se da cuenta usted la contradicción del sistema religioso? La Biblia dice que todo lo que él habla, cuando habla de sí, mentira habla. Entonces me pasó a mí, pues, el más sucedido. Yo vi al pastor con otra mujer. Otro hermano por ahí también lo vio con otra mujer, y otro, y todo el mundo lo veía con otra mujer. Y llamamos a los presbíteros, a los supervisores, y a nosotros no nos creían. Y nosotros éramos hijos de Dios, servidores llenos del Espíritu Santo. Ese pastor anda con otra mujer que no es la de él, ya lo hemos visto por allá, así, No nos creyó el supervisor ni el presbítero, llegó hasta el presidente de la organización. Una muchacha se endemonió, se le manifestó un demonio ahí, y el pastor anda con otra que no es la de... A la endemonía sí le creyeron. Los líderes religiosos le creen más al diablo que a un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso es que a mí casi no me creen estos mensajes que estoy dando, porque ellos le creen más al diablo, le creen más a la mentira. No le quites el diablo al sistema religioso. Ni el diablo ni el diezmo se le puede quitar al sistema religioso. Son las dos únicas cosas donde todas las organizaciones están de acuerdo: diezmo y diablo, intocables para el sistema religioso. ¿Cómo les parece? Qué desgracia, ¿cierto? ¿A dónde ha llegado? Y me dice un pastor, entonces si el diablo no existe, nuestra vida aquí en la tierra no tiene sentido. ¿Para qué vamos a...? O sea, lo que le da sentido a la vida de ese pastor es un ser llamado el diablo. Ni siquiera el sacrificio que Cristo hizo en la cruz le da sentido a la vida de él. ¿A usted no le da como tristeza estas cosas? A veces dan risa, pero a mí me dan más tristeza que risa. Por favor, vamos a despertar. Despertemos ya, por favor, que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento, como dijo Pablo. Ya basta de ser niños fluctuantes, amados. No le estoy diciendo que se salga de las 4 paredes. Si usted no quiere ir más, no vaya. Pero saque su mente de esas creencias. Saque su mente y ve usted que va a ser libre. Y esta libertad le va a reflejar en su vida espiritual y material. Va usted a comenzar a vivir la verdadera felicidad. Mírele la cara a los hermanos que todavía están en el sistema religioso. Una cara de amargados. Porque no pueden reírse porque es pecado reírse. Usted no ve un cuadro de Jesús riéndose. Muéstrame una foto, un cuadro de Jesús riéndose. No hay. Porque para la religión necesita un Jesús serio. Hombre, por favor, dejemos de ser niños. Dejemos ya de manipularnos voluntariamente. Porque hay bendecidos que entienden estas verdades. Me llamó un pastor de aquí, de Colombia, de la Nacional, y me dijo, cállese esas verdades para usted solo. Se ponga a decírselas a todo el mundo, que le puede causar un problema. Y dije, no, si es que eso es lo que yo estoy buscando.
Nosotros, amados, como conocedor de la palabra, que hemos sido libres de este sistema religioso, ya no podemos callar estas verdades. Estaríamos cometiendo un delito si callamos estas verdades. Ningún diablo. Lo que existe hoy es la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. Eso es lo que existe. No existe ningún diablo. Usted se va a mujería con una, mujería con otra. Vas a cosechar de eso. Usted se va a tomar licor. Vas a agarrar una cirrosis y una cosa en el hígado. Te pones a robar. Te meten un plomazo, vas para la cárcel. La ley de la siembra y la cosecha. Olvídese de diablo. Olvídese de eso. Eso es una creencia que se la inventaron los religiosos. Ya yo lo he explicado ahí en los otros videos. Y el próximo sábado vamos a dar la enseñanza. ¿Quién es el verdadero Lucifer? Vamos a dar esa enseñanza el próximo sábado. ¿Quién es el verdadero Lucifer? Porque el sistema religioso viene blasfemando, atribuyéndole cosas a Dios que no le pertenecen. Entonces lo que dice el apóstol aquí en el 8 dice: por eso ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Mira, aquí comienza a aparecer el diablo. Ira, ahí está el diablo, pues. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado ¿de qué? Del viejo hombre con sus hechos. Ese es el diablo, el viejo hombre. Todo ese poco de cosas ya dejémoslas de practicar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y mira, dice el 10: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es aquí donde usted se tiene que renovar. Es aquí donde tiene que nacer de nuevo. Eso es mentira del sistema religioso, que usted cuando lo zambullen en agua, en una piscina, en un río, en una playa o en una pileta bautismal, y que usted nace de nuevo ese día. Eso es mentira. La Biblia dice que el nuevo nacimiento no es por voluntad humana. Esto depende es de Dios. Así que por mucha voluntad humana que tenga un pastor para que tú nazcas de nuevo, no puede hacerte que tú nazcas de nuevo. Pura mentira del sistema religioso. Ahí está en nuestro canal de YouTube Verdades del Reino el tema titulado El Nuevo Nacimiento. Escúcheselo y libérese de ese poco de mentiras que el sistema religioso ha implantado en las mentes de las personas. Revestido del viejo hombre, el cual todos los días se tiene que ir renovando. A Pedro fue el que más lo traicionó la carne, su naturaleza humana. La carne, mira, lo negó. No, yo no lo conozco, yo no sé quién. Lo negó. ¿Cierto? Sacó una espada por allí y le mochó la oreja al otro. Se puso ahí de opositor. No vayas, no. Apártate, Satanás. Dudó allá cuando estaba caminando sobre las olas del mar. Pedro fue el que más dolor de cabeza le dio al Señor. Él fue el que más dolor de cabeza le dio al Señor. Por eso la mente natural de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tenía una mente natural, también una naturaleza humana. La naturaleza humana le decía: uy, dame a este Pedro para zarandearlo como trigo, hombre. Y el espíritu que había en él, en nuestro Señor Jesucristo, esa paciencia, ese amor, decía: calma, vamos a darle otra oportunidad al viejo Pedro, hombre. Y después Pedro por allá otra vez, y la naturaleza humana de Jesús le decía: vamos a zarandearlo como trigo, hombre. Por eso él dice: Pedro, el diablo, el opositor, la naturaleza esta que yo llevo dentro, que se opone, me ha dicho que te zarandeé como trigo 3 veces, pero yo he rogado al Padre por ti. Pedrito, por favor, no me des más dolor de cabeza.
Claro, porque el Señor tenía dos voluntades. Él dijo: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad de él? La humana, la carnal. Esa voluntad humana, esa naturaleza humana. Quería agarrar a Pedro y zarandearlo como a trigo. Pero el Señor rogó y el Padre le dio paciencia. Paciencia, con amor. Cuando se hundió allá, en cada caída, Pedro sentía como esos brazos amorosos del Maestro lo levantaban y le daban otra oportunidad. Por allá fue y lo encontró en cuero con un peladito de 10 años. Hombre, pero ¿qué hace un hombre en cuero con un pelado de 10 años, hombre? ¿Cierto? Porque Juan tenía como 10 años cuando estaba allá. Y Chu se tiró al mar. Ay, Pedro, Pedro, ¿hasta cuándo? Pedro era aquel varón, no era de la simiente de Caín, Pedro era de la simiente de Eva. Pero Judas sí era de la descendencia de Caín, y eso lo vamos a ver más tarde también. Eso lo vamos a ver allá cuando el cumplimiento de Génesis 3:15. La mente natural le decía: vamos a zarandear a este hombre. Pero el amor del Maestro siempre por delante. Pedro, pastorea mis ovejas, Pedro. Pedro me ama. Sí, Señor, claro, yo te amo. 3 veces. Pedro, me amas. Señor, tú sabes que yo te amo. Y ya en último le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Pedro está hablando ya en el año 50 y 64, está hablando en base a su experiencia que él había vivido, que su carne, como un león rugiente, a todo momento lo estaba buscando para devorarlo. Ese era el león rugiente. Ese es el que te anda a ti también alrededor tuyo, como tú eres un vaso. Eres un tesoro en una vasija de barro. Esa vasija de barro te cubre todo. Tu espíritu pues vino a morar aquí adentro. Entonces esta carne hasta alrededor tuyo, alrededor de tu espíritu. Porque el sistema religioso nos ha dicho lo contrario de la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos espíritus que estamos participando de carne y sangre. Pero el sistema religioso no, dice que nosotros somos un cuerpo humano y que tenemos un espíritu por dentro. No es así. Somos espíritus participando de carne y sangre. Eso lo dice Hebreos 2:14. Así que bendecidos con toda bendición. Nos vemos el próximo sábado.